Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este estudio que vamos a iniciar, en esta serie de estudios sobre el Espíritu Santo desde la perspectiva de los testigos de Jehová, hablando de lo que ellos dicen si el Espíritu es algo o es alguien, es una persona o es una fuerza activa impersonal. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Es lo que vamos a analizar en este tema. Vamos a tratar de hacerlo en videos de 30 minutos. Es un tema extenso, así es que vamos a estar subiendo por ahí videos de aproximadamente máximo 30 minutos. Y vamos a iniciar entonces con el tema del Espíritu Santo. Primero, la personalidad del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver, si es una persona o es una fuerza activa, impersonal. Bien, déjenme preparar aquí todo. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? ¿Qué dice su página oficial de jw.org? ¿Qué dicen en cuanto al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Dicen algo así o algo parecido como lo que es la electricidad. Aquí les pongo una copia, un fragmento de la página oficial. Puede usted verlo y ahí está el link completo en la parte de arriba. Si usted quiere ir directamente a esta información y ver que está ahí realmente en la página de los testigos de Jehová, pues usted la va a encontrar. Vamos a leer esta parte que está subrayado en azul. Dice, en la parte de arriba el título dice: el Espíritu Santo, la fuerza activa de Dios. ¿Ok? Ellos ya están diciendo que el Espíritu Santo no es un alguien, sino que es un algo. ¿Ok? Entonces, vamos a esa parte de, dice, la fuerza activa. Una fuerza activa en la Biblia. El uso de la expresión Espíritu Santo indica, dicen ellos, que es una fuerza controlada que Jehová Dios usa para llevar a cabo diversos propósitos. Hasta cierto grado, puede compararse con la electricidad. ¿Ok? Entonces, dicen ellos, es algo así como la electricidad. Una fuerza puede emplearse para una gran variedad de funciones. En Génesis 1:2 la Biblia declara que la fuerza activa, ¿verdad?, espíritu en hebreo, ruach, de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Aquí el Espíritu de Dios era su fuerza activa obrando para dar forma a la tierra. Y desde ahí pues ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Vamos a ver por qué. Ellos ya están dando por hecho en sus escritos, inmediatamente tratan de poner la idea en nuestra mente de que antes de que usted lea cualquier pasaje bíblico, que usted ya tenga en su mente, cuando lea espíritu, tenga en su mente, fuerza activa. No es una persona, es una cosa. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar en estas diapositivas. Ya vimos que ellos dicen que el espíritu es una fuerza activa. Y que en Génesis 1:2 dice, la Biblia declara que la fuerza activa de Dios se movía, ¿verdad?, de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. ¿Qué dicen los testigos de Jehová en cuanto al Espíritu Santo? Dice la Atalaya del 15 de febrero de 1981, dice: podríamos ilustrar estos hechos comparando a Dios con una planta de energía. Entonces ya Dios es una planta de energía eléctrica que tiene determinada ubicación. Aquí nos está diciendo que Dios no puede estar en todo lugar, sino que Dios está ubicado en cierto lugar. Tiene una determinada ubicación, en una determinada calle de una ciudad, pero su electricidad se distribuye por toda la ciudad, proporcionando luz y energía así con Jehová Dios. Entonces Jehová está en un lugar. Dios no es, Dios Padre no es omnipresente, sino que utiliza algo, un medio, porque Él no puede estar en tu lugar, porque eso está ubicado en una cierta o determinada calle específica. Entonces, a través de ese medio, dicen ellos, del Espíritu Santo, que es una fuerza activa, puede llegar a todos los lugares. Dice, tiene una ubicación en los cielos más altos, pero su fuerza activa, su Espíritu Santo, proporciona iluminación. Y su fuerza se puede sentir en todas partes, sobre todo el universo. Bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Otra cosa es que lo prueben con la Biblia, pero eso es lo que ellos se imaginan que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es como una planta de energía generadora. El Espíritu Santo es la electricidad que sale de esa planta de energía
Dios está ubicado en un lugar, en un espacio-tiempo determinado y fluye toda esa energía que puede llegar a todas las personas en todo lugar, ¿verdad? A través de esa red eléctrica, supongo. ¿Quién sabe quién será la red eléctrica o quién serán los cables para la transmisión de la energía? Pero dicen, bueno, este es el ejemplo que ellos tratan de hacer para hacernos entender qué es la fuerza activa de Dios, cómo la entienden ellos. Si ellos tienen la verdad, por eso le decía, empezamos mal desde la primera explicación. Si ellos tienen la verdad y su explicación es la correcta, es la más adecuada, de acuerdo al contexto bíblico y a los pasajes bíblicos, ¿por qué cambiar la Biblia? ¿Por qué ese afán de modificar la Escritura? Dice Génesis 1:2, en traducción del Nuevo Mundo 2019, dice: ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas. Y la fuerza activa de Dios, ¿la fuerza activa de Dios? Se movía de un lado a otro por encima de las aguas. ¿Aparece realmente en las palabras hebreas fuerza activa de Dios? ¿Están estas palabras ahí en el hebreo? Porque si lo comparamos, por ejemplo, con Reina Valera 1960, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, no la fuerza activa de Dios, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué cambiar la Biblia? ¿Por qué traducir la fuerza activa de Dios en lugar del Espíritu de Dios? ¿No se le hace muy extraño que hayan cambiado o hayan hecho una traducción de acuerdo a lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos entienden, ¿verdad?, entre comillas, de la Escritura en cuanto a lo que es el Espíritu Santo? Porque si dejaran el Espíritu de Dios no es muy conveniente. ¿Cuál de las dos traducciones es más conveniente a su doctrina? La fuerza activa de Dios, obviamente. El Espíritu de Dios deja lugar a dudas. Pero si le ponemos la fuerza activa de Dios, cuando la gente lo lea va a decir: ah, el Espíritu Santo es una fuerza. Porque ahí dice la fuerza activa de Dios. ¿Ok? ¿Por qué cambiar la Escritura? ¿Por qué modificarla? Y no es el único pasaje. Vamos a ver más adelante. Nos hemos visto en el caso de Jesús como Dios, cómo manipulan y han cambiado pasajes de la Escritura que se adapten a lo que ellos creen, que hagan que la Biblia diga la doctrina que ellos están promoviendo, o que apoye la doctrina que ellos están promoviendo. ¿Verdad? Pasajes claves los cambian como de esta forma, la fuerza activa de Dios. Cuando en otras Biblias vemos el Espíritu de Dios, tan sencillo como eso. Sé que quizás por ahí andan muchos apologistas, bueno, no muchos, algunos apologistas de los testigos de Jehová, que en realidad no sé si sean testigos de Jehová, porque hasta donde yo sé no les permiten hacer apología en las redes sociales o en internet. Y dicen: bueno, pero hay versiones que lo han hecho la traducción así. No han hecho la traducción, han hecho la interpretación de la palabra para tratar de hacerla más entendible, pero no es que la palabra signifique literalmente o linealmente fuerza. ¿Ok? Vamos aquí en Reina Valera, vamos a ver el interlineal aquí en hebreo. Dice: y la tierra estaba desordenada. Vamos a ver de este lado. La tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre el abismo. El Espíritu, fíjese cómo dice: Espíritu Dios se movía sobre la faz, sobre las aguas. ¿Ok? Vemos otro interlineal acá, ¿verdad? En la hora en inglés. Dice: y Dios y el Espíritu, ¿verdad?, estaban moviéndose sobre las aguas, sobre la faz, ¿verdad?, de las aguas. Vemos entonces que no aparece fuerza activa de Dios. Aparece la palabra Dios y aparece la palabra Ruach, Espíritu. Entonces, Espíritu, Dios. Interesante. Espíritu, Dios. Entonces hay que quitar eso, hay que ponerle fuerza, porque nosotros, dicen los testigos, no creemos.
que sea una persona el Espíritu Santo. Y si le dejamos así, suena que es una persona. Entonces hay que ponerle la fuerza activa y ya acabamos con toda duda de nuestros seguidores, de nuestros miembros. Y ya podemos decir con toda tranquilidad, el Espíritu Santo es una fuerza. Es como la electricidad. No es una persona. Bien, no sé por qué se mira muy oscuro. Tengo suficiente luz por aquí, pero se sigue viendo algo oscuro. Déjenme ver a ver qué puedo hacer aquí. Ay, bueno, cambia de color cuando pongo la mano en la cámara. Bien, seguimos entonces. ¿Qué dicen los diccionarios ahora? Ya fuimos en interlineales, vamos a los diccionarios en hebreo. Si seleccionamos la palabra que aparece ahí, dice que aparece la palabra Elohim, que es traducido como Dios o dioses en sentido ordinario. Dice, es un plural de dioses en sentido ordinario, pero específicamente se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios Supremo. ¿Ok? Elohim. Entonces es Ruach Elohim. ¿Ok? El espíritu de los dioses o el espíritu del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica como forma diferente a magistrados, algunas veces como superlativo, o se puede aplicar en algunas otras ocasiones más lejanas como ángeles, como dioses, como diosa, como extremo, como grande, como ídolo, juez, poderoso, rey, ya en otras acepciones de la palabra. Ahora vamos este es el diccionario Strong, vamos al diccionario Vines, vamos a ver qué aparece ahí en la siguiente palabra. Ya vimos, es Ruach Elohim, ¿verdad? Dice en Vines que aparece la palabra Ruach, que es aliento, hálito, aire, brisa, espíritu, coraje, temperamento, espíritu. ¿Verdad? Este nombre tiene cognados en ugarítico, arameo y arábigo. En términos se encuentra unas 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico. Entonces, el espíritu, el aliento, el viento, el hálito. Usted puede traducir directamente la palabra Ruach como aliento, como hálito, como aire, como viento, brisa, espíritu. ¿Qué va a determinar qué es la traducción correcta? No, de acuerdo al contexto, de lo que viene hablando el contexto. Vamos a saber cuál sería la traducción más adecuada, cuál sería la acepción a aplicar a ese contexto en esa palabra. Entonces no podemos decir, no, la palabra Ruach significa aliento y en todas las veces que aparezca va a ser aliento. No es así. Tiene sus acepciones. Puede traducirse como aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, ¿verdad? Temperamento. Espíritu con mayúscula, espíritu con minúscula. Que es algo de lo que pelean mucho los testigos de Jehová. Pero aquí está con mayúscula, aquí está con minúscula. Todos los enunciales fueron escritos todos en mayúsculas. Es que no sé por qué piensan que ese argumento es algo importante o fuerte. Entonces seguimos. La traducción del Nuevo Mundo es una alteración intencional para apoyar sus doctrinas. Lo han hecho con toda alevosía y ventaja para apoyar su interpretación de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, cambiando ese pasaje de Génesis 1:2, ya ganaron terreno en la mente de las personas para que en su mente quede el Espíritu es la fuerza activa de Dios. Fuerza activa de Dios. Una fuerza activa impersonal. O sea, no tiene personalidad. ¿Ok? Es una cosa, dicen ellos. Es un algo, no un alguien. Bueno, si tuvieran la verdad, ¿por qué cambiar la escritura? ¿Por qué hacer esta manipulación de las escrituras? ¿Por qué irse a buscar tantas versiones bíblicas, en especial las versiones dinámicas que su objetivo no es traducir la palabra directamente, sino hacer más entendible el texto a las personas en el lenguaje actual? Aunque a veces se pierden demasiado en ello. Cuando podemos ir a la palabra exactamente a ver qué significa, ¿verdad? Y si usted se fijó en lo que Vines dice que puede significar o puede ser traducida, la palabra Ruach, no viene fuerza activa. No viene por ahí fuerza activa. No viene la opción fuerza activa. Es más, busque todos los diccionarios. Quizás a alguno le aparezca que haya o exista alguna acepción como fuerza, ¿verdad? Pero fuerza activa de Dios no lo hay. Muchos han hecho la interpretación a la hora de que están traduciendo la Biblia, interpretan de esa manera, pero no traducen. Traducir sería, hay que ponerlo como
el significado de lo que dicen las palabras. Ahora, Espíritu Santo aparece en 91 ocasiones en la Biblia, Reina Valera 1960, jamás en referencia a una fuerza, siempre es para referirse a una persona, ¿verdad? El Espíritu Santo, este es el argumento que quiero que tratemos y quiero que quede bien claro desde el inicio, porque la manera o el apoyo en lo que ellos sustentan su explicación es que todas y cada una de las veces que aparece Espíritu Santo, si dice Espíritu Santo, el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se contrista o se pone triste, el Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu... no, son personificaciones. Y con eso se lavan las manos, ¿verdad? Ya salimos del problema. Tú nada más di que es una personificación y asunto arreglado, ¿verdad? Es una figura retórica del lenguaje y di, es una personificación. Eso es lo que ellos dicen. Pero no se trata de hacer qué es lo que yo quiero. Esto va a ser una personificación para mí. No, la personificación tiene sus reglas para que se aplique la figura del lenguaje de la prosopopeya o personificación, como ellos dicen. Se puede llamar de las dos maneras. Pero hay reglas para aplicarla. No se puede aplicar a lo que yo quiero, nada más porque lo quiero hacer. No funciona así. Vamos a ver. Esta explicación la dan, por si usted no me lo cree. Aquí está otra vez. El Espíritu Santo es una prosopopeya o personificación. Ahí está la dirección en la parte de arriba. Si usted quiere ir a buscar la biblioteca en línea de los Testigos de Jehová. Dice lo siguiente. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento, estoy leyendo la parte subrayada en celeste. La mayoría de los textos del Nuevo Testamento revelan al Espíritu de Dios como algo, ¿ok? Ellos dicen que lo revela como un algo y no como un alguien, o sea, como una cosa, no como una persona. Esto se ve especialmente en el paralelismo entre el Espíritu y el poder de Dios. ¿Cuál? Cuando se atribuye al Espíritu de Dios una actividad, al parecer personal, aquí viene, mire, como hablar, impedir, desear, morar, Hechos 8:29, 16:7, Romanos 8:9. Uno no está justificado en concluir inmediatamente que estos pasajes se le consideran al Espíritu de Dios como una persona. ¿Ok? Es cierto, no está inmediatamente justificado en concluir. Pero hay que aplicar las reglas. Si es una personificación, hay reglas para la personificación. Que en estos pasajes se considera al Espíritu de Dios como una persona. Las mismas expresiones también se usan en lo que respecta a cosas personificadas retóricamente. Ahí está, es una figura retórica del lenguaje, la personificación. Están diciendo que el Espíritu Santo es una personificación. O ideas abstractas. Romanos 8, 6, 7 y 17. Por tanto, en el contexto, la frase blasfemia contra el Espíritu, cotégese Mateo 12, 28, Lucas 11, 12, muestra la referencia se hace al poder de Dios. Si las personificaciones no son pruebas positivas de personalidad, sí, las personificaciones no son pruebas positivas de personalidad. Por ejemplo, la Biblia dice del pecado que gobierna como rey. Recibe incentivo, obra, codicia, seduce y mata. Romanos 5:21, 7, 8 al 11. Así la sabiduría también se le personifica. Fíjese otra vez. ¿Qué dice la Biblia que se están personificando? El pecado. Ahorita lo vamos a explicar, el pecado. ¿Qué más dice la Biblia de ejemplo que se personifica? La sabiduría. Se le personifica similarmente y se dice de ella que tiene hijos y obra. Sí, está personificada. Sin embargo, nadie alegaría que esto significa que el pecado y la sabiduría son personas. Exacto, porque caen bajo las reglas de personificación y ahorita lo vamos a ver. Asimismo, la personificación del Espíritu Santo no está en pugna con el claro testimonio bíblico. No, claro que sí está en pugna. De que verás a algo, no a alguien. De que de veras es algo y no a alguien. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ellos dicen, es por personificación. Bueno,
para la personificación hay reglas. Y esto es muy importante entenderlo. Porque si logramos entender cuáles son las reglas de una personificación y alguien viene y te dice, esto es una personificación, tú vas a decir, no señor. Para que sea una personificación, una figura del lenguaje, tiene que cumplir con estos criterios. No se trata de, yo quiero que sea personificación y porque yo digo que es personificación, así es. No, así no funciona. No es bajo tus propias reglas. Hay reglas establecidas para la figura retórica del lenguaje llamada personificación o prosopopeya. Vamos a explicar esto, que nos va a ayudar a entender a lo largo de los pasajes que vayamos viendo y también cuando entremos a los argumentos en contra de que si es persona o es una cosa. Respuestas y todos y cada uno de los casos que se menciona el Espíritu Santo con una característica de persona, eso es una personificación. Este sería el acontecimiento más fuera de lo común y contradictorio de lo que yo conozco de la literatura. O sea, tantos casos tan específicos y tan amplia evidencia, todos son personificación. Sé que la personificación es algo que se usa para embellecer el lenguaje, ¿verdad? De lo que se trata de decir. Pero en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ¿son solamente personificaciones del Espíritu Santo? ¿Qué es la prosopopeya o personificación? Ahí le pongo la dirección o el link si usted quiere ir a indagar o investigar qué es el concepto de la personificación. Dice la prosopopeya o personificación, ¿ok? Es una figura literaria que consiste en atribuir a un animal, subrayelo, animales, o a objetos, o a un ente inanimado, propiedades humanas, tales como el hablar, el actuar, el relacionar, el sentir, para así expresar una mejor idea al respecto. Es un tipo de metáfora, es hablar de una manera metafórica, ¿verdad? Simbólica, pero ontológica. ¿Qué es ontológica? Es una metáfora del ser, ¿ok? O sea, una figura retórica para embellecer, para potenciar o conferir originalidad a un dicho. Bueno, esto es lo que nos dice esta página web. Pero ahora vamos a un libro que habla específicamente de las figuras del lenguaje. Bueno, déjenme ver si lo apunté. Creo que no lo apunté. A ver, ¿dónde lo puse? Déjenme ver si lo tengo por acá. Aquí se lo leo. Lo que le voy a leer es Las figuras retóricas del lenguaje literario por José Luis García Barrientos, página 75. Lo vuelvo a repetir. Las figuras retóricas del lenguaje literario por José Luis García Barrientos. Dice: prosopopeya o personificación, ficción de persona o atribución de cualidades humanas, en particular el lenguaje, a personas ficticias, sobre todo a seres irracionales o inanimados. Esto puede incluir abstractos o concretos. Dota al discurso de variedad y animación y es el recurso básico en la literatura para la creación de personajes. ¿Ok? Entonces, seres irracionales son los que se pueden personificar. Seres inanimados, esto puede incluir seres o ideas abstractas o concretas. ¿Ok? No personas. Las personas no se pueden personificar, ya son personas. ¿Ok? Entonces, si tomamos la primera descripción con la segunda descripción del libro de las figuras retóricas del lenguaje literario, página 75, entendemos que se pueden personificar animales. ¿Cómo qué? Como el águila. Podemos decir, el águila es valiente. Bueno, el águila es un animal que se le está poniendo una característica de una persona, que es la valentía. Los gatos, los perros, los leones, todo tipo de animal se puede personificar en figura de lenguaje o en un escrito. Los objetos, por ejemplo, las plantas, el sol, la fruta, el fuego, el mar, se pueden personificar. O entes inanimados, cosas que pues, generalmente no se mueven, como una montaña. Podemos decir, las montañas bailaban. Pues no, una montaña no baila, no se mueve de su lugar.
Esa es una personificación, una prosopopeya. Entonces, montañas, rocas, una mesa, un zapato, la lámpara, la casa. O conceptos abstractos también se pueden personificar. Recuerde, personificar es dar las características propias de una persona, dárselas ¿cómo lo define aquí? O relacionarlas, ¿verdad?, con algo que no tiene estas características. Por ejemplo, el gato me habló y me dijo tal cosa. Pues no, los gatos no hablan. ¿Ok? Entonces estoy personificando al gato. Entonces, para que sea una personificación, aquello que se ha de personificar no debe de ser una persona. ¿Ok? Es muy importante esto. Estos referentes se pueden personificar porque pertenecen a un grupo de referentes impersonales o inanimados. Si quieres resumir todo esto, lo que se puede personificar es algo que no es una persona. En esta figura se presenta a la cosa animal o el ente inanimado como personas o con alguna característica propia de una persona. Pero ese ente al que se hace referencia no es ontológicamente una persona. O sea, no se puede decir que es en sí una persona. ¿Por qué? Porque se está personificando, se le está poniendo características propias de una persona a algo que no es una persona. Ahora, si entendemos por la Escritura que todos los seres espirituales que se mencionan, ojo, seres espirituales como el Padre, los ángeles, los espíritus demoníacos, el Espíritu Santo, entendemos que ellos son personas espirituales. Dios es espíritu. Entonces, ¿se puede personificar a una persona? No. ¿En cuál de estas categorías pondríamos al Espíritu Santo si entendemos que los seres espirituales como el Padre, aunque es espíritu, es una persona, los ángeles son seres espirituales y son personas, los espíritus demoníacos son entes espirituales y son personas, el Espíritu Santo, no, ahí es una fuerza activa? Qué raro, ¿no? ¿Cómo? Si los seres espirituales o las criaturas espirituales son personas, ¿dónde pondría usted, por ejemplo, a esos seres espirituales? ¿En el rango o en la categoría de animales? No, no son animales. ¿Pondríamos a estos seres espirituales en la categoría de objetos? No, tampoco son objetos. ¿Podríamos estos seres espirituales como entes inanimados, como una montaña, como una mesa, como un zapato? No, no son una montaña. ¿Pondríamos a estos entes espirituales o seres espirituales como el Padre, los ángeles, los espíritus demoníacos, el Espíritu Santo, como conceptos abstractos? O sea, como la sabiduría, como el tiempo, como el amor, como la muerte, como el pecado. ¿Por qué se puede personificar la sabiduría? Porque no es una persona. ¿Por qué se puede personificar el tiempo? Porque el tiempo no es una persona. ¿Por qué se puede personificar el pecado? Porque el pecado no es una persona. Así es que los ejemplos que nos dieron son personificaciones. El pecado es una personificación porque el pecado no es persona. La sabiduría es una personificación porque la sabiduría no es una persona. Pero la pregunta es, ¿el Padre es espíritu? ¿Dónde lo ponemos? ¿En un animal? ¿Un objeto? ¿Un ente inanimado? ¿Un concepto abstracto? ¿Cuál? Del Espíritu Santo. Y es más, en su mismo nombre lo declara, Espíritu, que es santo. En contraste con espíritus que son demoníacos. Si usted dice que el espíritu que es santo no es una persona, entonces tiene que concluir que el espíritu que es demoníaco tampoco son personas. ¿Dónde lo colocamos? ¿Dónde colocamos a los seres espirituales? Como el Padre, los ángeles, los espíritus demoníacos, el Espíritu Santo. ¿En los animales? ¿En la categoría de animales? ¿En la categoría de objetos? ¿En la categoría de entes inanimados? ¿O en conceptos abstractos? ¿En cuál? Y hay que tener cuidado, porque si dicen que el Espíritu Santo va en cosas abstractas, pues entonces tendríamos que poner al Padre también ahí, porque el Padre es espíritu.
Pero cuando se trata de espíritus celestiales, como el Padre, los ángeles, el Espíritu, no es igual, porque el Espíritu Santo no es del grupo de animales, no es del grupo de objetos, no es del grupo de entes inanimados, no es de conceptos abstractos, como la sabiduría, como el pecado, como el amor, como lo que vimos, ¿verdad? No pertenece a ninguno de estos grupos, pues los espíritus celestiales, en los cuales está incluido el Espíritu Santo, son personas. Pertenecen al grupo de personas, no de cosas. Y por cuanto son personas, no se pueden personificar. En cuanto a esta figura del lenguaje, ¿cómo personificar algo que ya es persona en la Biblia? Ya no sería una metáfora, ya estaríamos hablando literalmente. Mire, por ejemplo, si le digo, déjeme buscar aquí algo. Déjeme probarle por qué una persona no se puede personificar en esa figura del lenguaje llamada prosopopeia. Yo tengo aquí un portavasos, ¿verdad? Lo ponemos para que no manche las mesas. Es como un pedacito, es como una... ¿cómo le llaman? Azulejo. No sé cómo le llaman en diferentes partes. ¿Verdad? Pero está hecho especialmente para las mesas, para poner el vaso arriba. Vamos a suponer que este cuadrito, el azulejo, vamos a llamarle azulejo. Que el azulejo, usted está leyendo y dice, el azulejo estaba cantando alegremente. ¿Es una personificación o es literal? No, es personificación. El azulejo, ¿en cuál grupo lo ponemos? En la de objetos o entes inanimados, o en el de cosas, ¿verdad? Es una cosa. Entonces estoy poniendo cualidades de una persona a algo que no es una persona. Pero si yo le digo, yo, Carlos Vázquez, estaba cantando alegremente, ¿estoy hablando metafóricamente? ¿Estoy hablando con una prosopopeya, con una personificación? ¿O estoy hablando literalmente? Literalmente. Porque la capacidad de cantar y de alegrarse ya es de una persona. No se puede personificar una persona. Porque ya es persona. Ya no sería la figura retórica del lenguaje. Ya no estaríamos hablando en un sentido simbólico. Estaríamos hablando en sentido literal. Ya no sería una metáfora ontológica, pues ya es una persona a la que estamos refiriendo. ¿Cómo sería persona en sentido figurado cuando ya es persona en sentido literal? No tiene sentido. Seguimos. Vamos a acabar nada más con esto de la prosopopeya porque ya vamos 32 minutos, cortamos y hacemos un video nuevo para ir poniéndolo por partes estos videos, ir tratando este tema parte por parte. Prosopopeya o personificación. Vamos a darles unos ejemplos. Fíjese cómo funciona. La montaña, ¿verdad? Es un ente inanimado, una cosa, no es una persona. La montaña platicaba. Entonces, si se fija, están ambos elementos para que pueda ser una prosopopeya. Está algo que es una cosa, un ente inanimado, la montaña, y está el elemento personal, que es platicaba o hablaba. Entonces, la montaña platicaba es una prosopopeya o una personificación, porque entendemos que las montañas no son personas. Ahora, el zapato es una cosa, un ente inanimado. Se quejaba, ahí está el elemento de lo que hace típico de una persona. Entonces, el zapato se quejaba, es una personificación, porque los zapatos no son seres vivos, los zapatos no son personas. Entonces, eso es una personificación o una prosopopeya. Ahora, le doy otros ejemplos. El ángel Miguel, persona, ¿verdad? Peleaba, elemento de persona. ¿Cómo lo vamos a entender? Literal. Porque el ángel Miguel es una persona y es típico de las personas que puedan realizar el verbo pelear. Entonces ahí no es una prosopopeya. Ahí no es una personificación. Ahí se está hablando literalmente. Siguiente ejemplo. El espíritu maligno, persona, respondió. El elemento personal, ¿verdad? ¿Qué hacen las personas? Responden, hablan, se comunican. Entonces, el espíritu maligno respondió. ¿Ahí es una personificación? No, es literal, porque es lo que las personas hacen. Está hablando de manera literal. El espíritu maligno respondió. Pero si ponemos el Espíritu Santo respondió. No, eso es personificación. Qué casualidad. Espíritu malo igual a personificación, ¿verdad? Espíritu maligno respondió igual a personificación, dicen los testigos de Jehová.
Dice, literal, dicen los testigos de Jehová. Espíritu maligno respondió, es literal. Espíritu Santo respondió, no, es personificación. Qué raro, ¿no? Espíritu maligno, lo mismo. Los espíritus malos son literales. Y el Espíritu Santo o el Espíritu bueno es una prosopopeya. Wow. Ahora, ¿dónde pondría usted esta frase? El Espíritu Santo, esto es un pasaje que vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo le habló a Pedro. A ver, ¿prosopopeya o literal? De acuerdo a las reglas de la prosopopeya. Usted, para saber si es prosopopeya o es literal, tiene que entender que los seres espirituales en la Biblia son personas. Dios es espíritu y es persona. Los ángeles son seres espirituales y son personas. Los espíritus malignos son espíritus y son personas. ¿El Espíritu Santo? ¿Espíritu Santo? Si espíritu maligno es persona, ¿Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué ponemos ahí? El Espíritu Santo habló a Pedro. ¿Prosopopeya o literal? ¿Qué le ponemos? Obviamente está hablando literalmente. Es una persona que está hablando. Bien, vamos a dejar aquí el video y vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a ver los datos que la misma Watchtower nos da para identificar por qué los espíritus malignos, como Satanás, los demonios, son personas. ¿Cómo saben ellos que los espíritus malignos son personas y no cosas? Y vamos a aplicar ese mismo principio al Espíritu Santo. Y vamos a ver si el Espíritu Santo es una cosa o es una persona. Pero esto en el siguiente video. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente transmisión, en el siguiente video. El Señor les bendiga, Jehová le bendiga, Dios le bendiga.